Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con el capítulo 30, en el que Phileas Fogg simplemente cumple con su deber. 3 pasajeros, incluido Passepartout, habían desaparecido. ¿Habían muerto en la lucha? ¿Fueron tomados como prisioneros por los Sioux? Era imposible saberlo. Hubo muchos heridos, pero ninguno mortal. El coronel Proctor fue uno de los más gravemente heridos. Había luchado valientemente y una bala le había entrado en la ingle. Lo llevaron a la estación con los demás pasajeros heridos para que recibiera la atención que pudiera ser útil. Aouda estaba a salvo, y Phileas Fogg, que había estado en lo más duro de la lucha, no había recibido ni un rasguño. Fitz estaba ligeramente herido en el brazo, pero Picaporte no aparecía, y las lágrimas corrían por las mejillas de Aouda. Todos los pasajeros habían salido del tren, cuyas ruedas estaban manchadas de sangre. De los neumáticos y los radios colgaban trozos de carne desgarrados. Hasta donde alcanzaba la vista en la llanura blanca de atrás se veían sendas rojas. Los últimos Sioux estaban desapareciendo en el sur, a lo largo de las orillas del río Republicano. El señor Fogg, con los brazos cruzados, permaneció inmóvil. Tenía que tomar una seria decisión. Aouda, de pie cerca de él, le miró sin hablar, y él comprendió su mirada. Si su criado estaba prisionero, ¿no debía arriesgarlo todo para rescatarlo de los indios? Lo encontraré vivo o muerto, dijo en voz baja Aouda. —¡Ah, señor Fogg! —gritó ella, estrechando sus manos y cubriéndolas de lágrimas. —Vivir —añadió el señor Fogg—, si no perdemos un momento. Phileas Fogg, con esta resolución, se sacrificó inevitablemente, pronunció su propia perdición. El retraso de un solo día le haría perder el vapor en Nueva York y su apuesta estaría ciertamente perdido. Pero como pensó, es mi deber, no dudó. El oficial al mando de Fort Kearny estaba allí. Un centenar de sus soldados se habían colocado en posición de defender la estación, en caso de que los Sioux la atacaran. —Señor —dijo el señor Fogg al capitán—, 3 pasajeros han desaparecido. —¿Muerto? —preguntó el capitán. —Muertos o prisioneros. Esa es la incertidumbre que hay que resolver. ¿Propone usted perseguir a los Sioux? —Eso es algo serio, señor —respondió el capitán—. Estos indios pueden retirarse más allá de Arkansas y no puedo dejar el fuerte sin protección. La vida de 3 hombres está en cuestión, señor —dijo Phileas Fogg—. Sin duda, pero ¿puedo arriesgar la vida de 50 hombres para salvar a 3? No sé si puede, señor, pero debería hacerlo. Nadie aquí —respondió el otro— tiene derecho a enseñarme mi deber. Muy bien —dijo el señor Fogg con frialdad—, iré solo. —¿Usted, señor? —gritó Fitz acercándose—, ¿va solo en persecución de los indios? ¿Quiere que deje perecer a este pobre hombre, al que todos los presentes le deben la vida? Me iré. —No, señor, no irá usted solo —gritó el capitán, conmovido a su pesar—. No, es usted un hombre valiente. 30 voluntarios —añadió, dirigiéndose a los soldados. Toda la compañía se puso en marcha de inmediato. El capitán solo tenía que elegir a sus hombres. Se eligieron 30, y se puso a un viejo sargento a la cabeza. —Gracias, capitán —dijo el señor Fogg. —¿Me dejarás ir contigo? —preguntó Fitz. —Haga lo que quiera, señor, pero si quieres hacerme un favor, te quedarás con Aouda, en caso de que me suceda algo. Una repentina palidez cubrió el rostro del detective. Separarse del hombre al que había seguido tan insistentemente paso a paso. Dejarle vagar por este desierto. Fitz miró atentamente a Mr. Fogg, y a pesar de sus sospechas y de la lucha que se libraba en su interior, bajó los ojos en aquella mirada tranquila y franca. —Me quedaré —dijo él. Pocos instantes después el señor Fogg apretó la mano de la joven y tras confiarle su preciosa bolsa de alfombras, se marchó con el sargento y su pequeño pelotón. Pero, antes de partir, había dicho a los soldados: «Amigos míos, repartiré $5,000 entre vosotros, si salvamos a los prisioneros». Era entonces un poco más de mediodía. Aouda se retiró a una sala de espera y allí esperó sola, pensando en la sencilla y noble generosidad, en el tranquilo valor de Phileas Fogg. Había sacrificado su fortuna y ahora arriesgaba su vida, todo sin vacilar por un deber, en silencio. Fitz no tenía los mismos pensamientos
y apenas podía disimular su agitación. Caminó febrilmente a un lado y al otro del andén, pero pronto recuperó su compostura exterior. Ahora se daba cuenta de que la locura que había cometido al dejar que Fogg se fuera solo, que este hombre, al que acababa de seguir por todo el mundo, se permitía ahora separarse de él. Comenzó a acusarse y a maltratarse a sí mismo, y como si fuera el director de la policía, se administró a sí mismo un buen sermón por su verborrea. «He sido un idiota», pensó, «y este hombre lo verá. Se ha ido y no volverá. Pero ¿cómo es que yo, Fizz, que tengo en mi bolsillo una orden de arresto, me he dejado fascinar por él? Decididamente, no soy más que un asno». Así razonaba el detective, mientras las horas pasaban con demasiada lentitud. No sabía qué hacer. A veces estaba tentado de contárselo todo a Uda, pero no podía dudar de cómo recibiría la joven sus confidencias. ¿Qué camino debía tomar? Pensó en perseguir a Fogg a través de las vastas llanuras blancas. No parecía imposible que pudiera alcanzarlo. Los pasos se imprimían fácilmente en la nieve, pero pronto, bajo una nueva hoja, toda huella se borraría. Fizz se desanimó. Sintió una especie de deseo insuperable de abandonar el juego por completo. Ahora podía dejar la estación de Fort Kearny y continuar su viaje de regreso a casa en paz. Hacia las 2 de la tarde, mientras nevaba con fuerza, se oyeron largos silbidos que se acercaba desde el este. Una gran sombra, precedida de una luz salvaje, avanzaba lentamente, pareciendo aún más grande a través de la niebla, que le daba un aspecto fantástico. No se esperaba ningún tren desde el este, ni había habido tiempo para que llegara el socorro solicitado por telégrafo. El tren de Omaha a San Francisco no debía llegar hasta el día siguiente. El misterio se explicó pronto. La locomotora, que se acercaba lentamente con silbidos ensordecedores, era la de, habiéndose desprendido del tren, había continuado su ruta con tan terrible rapidez, llevándose al maquinista y al fogonero inconscientes. Había recorrido varias millas, cuando al agotarse el fuego por falta de combustible, el vapor había disminuido y finalmente se había detenido una hora después, unas 20 millas más allá de Fort Kearny. Ni el maquinista ni el fogonero estaban muertos, y después de permanecer algún tiempo en su desmayo, habían vuelto en sí. El tren se había detenido entonces. El maquinista, cuando se encontró en el desierto y la locomotora sin vagones, comprendió lo que había sucedido. No podía imaginar cómo la locomotora se había separado del tren, pero no dudaba de que el tren que había quedado atrás estaba en peligro. No dudó en qué hacer. Sería prudente continuar hasta Ojama, ya que sería peligroso volver al tren, que los indios podrían estar todavía dedicados a saquear. Sin embargo, comenzó a reconstruir el fuego en el horno. La presión volvió a aumentar y la locomotora regresó, corriendo hacia atrás hasta Fort Kearny. Era esta la que silbaba en la niebla. Los viajeros se alegraron de que la locomotora volviera a ocupar su lugar en la cabeza del tren. Ahora podían continuar el viaje tan terriblemente interrumpido. Aouda, al ver subir la locomotora, se apresuró a salir de la estación y preguntó al revisor: «¿Va a arrancar?» «Enseguida, señora». «Pero los prisioneros, nuestros desafortunados compañeros de viaje». «No puedo interrumpir el viaje», respondió el revisor. «Ya llevamos 3 horas de retraso». «¿Y cuánto pasará aquí otro tren desde San Francisco?» «Mañana por la noche, señora». «¿Mañana por la noche? Pero entonces será demasiado tarde. Debemos esperar». «Es imposible», respondió el revisor. «Si desea ir, por favor suba». «No iré», dijo Aouda. Fizz había oído esta conversación poco antes. Cuando ya no había perspectiva de proseguir el viaje, había tomado la decisión de abandonar Fort Kearny. Pero ahora que el tren estaba allí, listo para partir, y que solo tenía que ocupar su asiento en el vagón, una influencia irresistible lo retuvo. El andén de la estación le quemaba los pies y no podía moverse. El conflicto en su mente comenzó de nuevo. La ira y el fracaso lo sofocaron. Deseaba seguir luchando hasta el final. Mientras tanto, los pasajeros y algunos de los heridos, entre ellos el coronel Proctor, cuyas heridas eran graves, habían ocupado sus puestos en el tren. Se oía el zumbido de la caldera.
sobrecalentada y el vapor se escapaba por las válvulas. El maquinista silbó, el tren se puso en marcha y pronto desapareció, mezclando su humo blanco con los remolinos de la nieve que caía densamente. El detective se había quedado atrás. Pasaron varias horas. El tiempo era lúgubre y había mucho frío. Fitz se sentó inmóvil en un banco de la estación. Podría haberse creído dormido. Aouda, a pesar de la tormenta, salía continuamente de la sala de espera, se dirigía al final del andén y miraba a través de la tempestad de nieve como si quisiera atravesar la niebla que estrechaba el horizonte a su alrededor y escuchar, si era posible, algún sonido de bienvenida. No oyó ni vio nada. Luego volvía helada, para salir de nuevo después de unos instantes, pero siempre en vano. Llegó la noche y la pequeña banda no había regresado. ¿Dónde podrían estar? ¿Habían encontrado a los indios y estaban teniendo un conflicto con ellos, o seguían vagando en medio de la niebla? El comandante del fuerte estaba ansioso, aunque trataba de ocultar sus temores a medida que se acercaba la noche. La nieve caía menos abundantemente, pero el frío era intenso. Un silencio absoluto reinaba en las llanuras. Ni el vuelo de los pájaros ni el paso de las bestias perturbaban la perfecta calma. Durante toda la noche, Aouda, llena de tristeza, presentimientos, con el corazón ahogado por la angustia, vagó por el borde de la llanura. Su imaginación la llevó muy lejos y le mostró innumerables peligros, lo que sufrió durante las largas horas que serían imposible de descubrir. Fitz permaneció inmóvil en el mismo lugar, pero no durmió. Una vez se acercó un hombre y le habló, y el detective se limitó a responder moviendo la cabeza. Así transcurrió la noche. Al amanecer, el disco medio apagado del sol se alzaba sobre un horizonte brumoso, pero ya era posible reconocer objetos a 2 millas de distancia. Phileas Fogg y la escuadra se habían ido hacia el sur. En el sur todo estaba todavía vacío. Era entonces las 7. El capitán, que estaba realmente alarmado, no sabía qué rumbo tomar. ¿Debe enviar otros destacamentos al rescate del primero? ¿Debe sacrificar más hombres con tan poca posibilidad de salvar a los ya sacrificados? Sin embargo, su duda no duró mucho. Llamando a uno de sus tenientes, estaba a punto de ordenar un reconocimiento cuando se oyeron disparos. ¿Era una señal? Los soldados se apresuraron a salir del fuerte, y a media milla de distancia percibieron una pequeña banda que regresaba en buen estado. El señor Fogg marchaba a la cabeza, y justo detrás de él iban Picaporte y los otros 2 viajeros, rescatados de los Sioux. Habían encontrado y combatido a los indios 10 millas al sur de Fort Kearny. Poco antes de que llegara el destacamento, Picaporte y sus compañeros habían comenzado a luchar con sus captores, 3 de los cuales el francés había abatido con sus puños, cuando su amo y los soldados se apresuraron a socorrerlo. Todos fueron recibidos con gritos de alegría. Phileas Fogg distribuyó la recompensa que había prometido a los soldados, mientras Picaporte, no sin razón, murmuraba para sí mismo: «Hay que confesar que le costé caro a mi amo». Fitz, sin decir una palabra, miró al señor Fogg, y hubiera sido difícil analizar los pensamientos que se debatían en su interior. En cuanto a Aouda, tomó la mano de su protector y la apretó en la suya, demasiado conmovida para hablar. Mientras tanto, Picaporte buscaba en el tren, pensando que lo encontraría ya, listo para partir hacia Ojama, y esperaba poder recuperar el tiempo perdido. ¡El tren! ¡El tren!, gritó. «Se ha ido», respondió Fitz. «¿Y cuándo pasa el próximo tren por aquí?», dijo Phileas Fogg. «No hasta esta noche». «Ah», respondió el impasible caballero en voz baja.